Buenos días de nuevo. Ante todo, en nombre de Más por Telde, dar las gracias por aceptar esta invitación. Toca hacer el balance de este último año de gestión y toca también un poco analizar las declaraciones que doña Carmen Hernández, en representación del gobierno, hizo ayer en su análisis o balance. Tenemos un documento hecho que lo entregamos al final, 3 folios y medio, en los que se resume el posicionamiento de Más por Telde. Ahí al final lo entregamos, y si lo quieren por correo para poder trabajarlo también se lo vamos a dar. Y lógicamente no compartimos o no tenemos la misma visión que tiene la alcaldesa de la realidad de Telde. Ya nos gustaría que la realidad que vive Telde sea esa que ella muestra y sea como ella dice. Hay una realidad que es la realidad virtual, la que ella nos vende, y luego hay una realidad que los actos, los hechos y los datos desmienten, que es un poco lo que nosotros queremos por lo menos mostrar, es esa realidad que entendemos que no es la virtual, sino es la que sufrimos, vivimos y padecemos todos los vecinos en este municipio. Con 3 palabras creo que se puede definir nuestras sensaciones, ¿no? Por un lado, la decepción. La decepción porque mantiene las mismas políticas que el gobierno anterior, que el Partido Popular. No solo mantiene las mismas políticas, sino que gobierna con aquellos que ella dijo que nunca gobernaría, porque son los que han llevado a Telde a esta situación. Y la realidad se ve reflejada en eso que decimos, en que en estos 2 años sigue trabajando con los presupuestos del Partido Popular y tendrá hasta final de año el presupuesto del Partido Popular. Es decir, las políticas que está llevando a cabo son las que el Partido Popular reflejó en su presupuesto, que es donde se reflejan las líneas ideológicas o políticas que marca cada gobierno. Creemos también, y creo que es evidente, en este trabajo que hemos hecho de revisión de este último año, o de estos 2 últimos años, porque se incluyen cosas anteriores también, por este punto que vamos a comentar, que es la política de titulares. Un gobierno en minoría, incapaz de gestionar. El trabajo y la voluntad de cambio la sustituye por las apariciones diarias en prensa. En ese balance que se ha hecho, hemos estado un poco tirando de hemerotecas y destacando lo importante. Creo que hasta 128 páginas hemos llenado a doble cara con titulares de prensa. Y hay un trabajo hecho desde la Ejecutiva haciendo ese análisis, y queda demostrado que la política de titulares está por encima de la política de trabajo. Ha sustituido el trabajo y la voluntad de cambio por las apariciones diarias en prensa. La soberbia sigue siendo la marca política personal, hablamos de política, y sobre todo el nulo respeto a los socios que en su momento firmamos el pacto, tanto en Más por Telde como el Partido Socialista. Y un hecho más que refleja esa falta de respeto a los que firmamos el pacto y apostamos por este cambio es esa publicación que han repartido, que deja fuera al Partido Socialista, que ha estado ahí, y que muchas de las cosas, no cuesta nada decirlo, de las que presume o se arroga la actual alcaldesa, son parte de la gestión, bien o mal, podemos estar más o menos de acuerdo, que el PSOE realizó, pero que desaparece de la revista. Al igual que hizo con nosotros en el primer año, ¿no? Nosotros estuvimos 8 meses largos, casi 9, pero cuando se hace el análisis y el balance, Más por Telde desaparece de la historia de la gestión en Telde. No se entiende, pasado el tiempo, las razones o el porqué, ese nulo respeto a los socios, porque tras la marcha nuestra
el Partido Socialista se va también, es una de las cosas que marcan este año, quejándose de lo mismo, de esa soberbia, de las formas totalitarias que tiene la señora Hernández de gobernar y de gestionar la relación con los demás, es decir, carece de cintura política. Como ustedes han visto también y sufren y padecen, por lo menos nosotros lo entendemos así, los plenos ya no son sesiones para marcar líneas políticas o de trabajo. Están sirviendo para que la alcaldesa suelte su discurso mensual y ha sustituido el trabajo diario, como decíamos antes, por el titular y el pleno mensual por el discurso mensual. Las sesiones plenarias se han convertido en un órgano de tramitación de facturas, de reconocimientos extrajudiciales de deuda y de enmiendas al presupuesto prorrogado del Partido Popular, en lugar de convertirse el salón de pleno, en este caso órgano o lugar, espacio de debate, reflexión y de propuestas que este gobierno se suponía iba a hacer nuevas o iba a tratar de llevar a cabo, distintas o diferentes a las anteriores. Del documento firmado en su momento, creo que el nivel de ejecución no llega ni al 20% en estos 2 años. Y dudo mucho de que esa línea de trabajo o esa ruta que se emprendió sea capaz de continuarla la alcaldesa. Digamos, el otro calificativo, el otro titular sería caos. La decepción de los objetivos vecinales de cambio y progreso, la incapacidad de gestión política. Esto que estoy diciendo luego lo argumentamos y lo podemos demostrar con documentación y con digamos el propio resumen de la gestión del año que ha hecho el gobierno. Los objetivos de cambio y la incapacidad para la gestión de los problemas vuelve a ser disimulado por más titulares. Como dije antes, vive una realidad paralela, virtual, distinta a la que vivimos los demás. La desorganización y la mala gestión de los recursos públicos, tanto económicos como humanos, es la nota predominante y es incapaz de palparla, por lo menos de vivirla como los demás. Es curioso que ayer en su análisis o balance, que está muy bien, que a nosotros nos gustaría compartir y ojalá que fuese todo así, pero es que en este año, este ha sido el año en el que por la mala gestión, sobre todo en la parte económica y financiera, se han perdido más subvenciones por impagos a la seguridad social. Es cuando se le ha cortado la luz a 14 instalaciones deportivas, creo, y a no sé cuántas más públicas, por impagos a la empresa suministradora del servicio y por no prorrogar el contrato en tiempo y forma. Es el año de las 2 huelgas en la recogida de residuos sólidos, no sé si ya se ha olvidado porque no aparece en la revista, por los impagos a la empresa. Es el año en el que más se ha incumplido con la entrega de las ayudas de emergencia social, que en alguna ocasión alguno de ustedes ha recogido como titulares, familias que se quejaban porque no les llegaban las ayudas de emergencia social cuando estaban solicitadas. Es el año en el que los vehículos del parque móvil se quedaron sin seguro, ocasionando lo que ocasionaron y siendo noticia fuera del ámbito local. Es el año del abandono de los centros escolares. No hay director o directora de centro que no esté enfadadísimo por la desatención que hay y la poca escucha que tienen con ellos. Es el año donde ha desaparecido la mesa de contratación. Es el año en el que se vuelve al látigo contra los trabajadores repitiendo modelos del pasado. Y, como nota final, es el año en el que quisieron cerrar el centro diurno de Taliaco, pero nada de eso aparece en digamos, en la situación tan bondadosa que la alcaldesa nos quiere colocar. Lo curioso es que es el año donde ha sucedido todo eso, en muchos casos por impagos, por incumplimientos, pero también es el año en el que más dinero y liquidez hemos tenido o ha tenido Telde en los bancos. No lo decimos nosotros, ya lo decíamos
en octubre cuando nos cortaron la luz, pero ahora lo confirma el propio gobierno. La liquidación de cuentas dice que Telde cerró el ejercicio 2016 con casi 62 millones de euros. Es decir, aquí es lo curioso, ¿no? En el último pleno, en ese discurso que la alcaldesa nota, yo creo que ustedes lo tienen que recordar porque fue recogido en algunas crónicas, la alcaldesa habla de su viaje a Madrid. Hablamos del día 30 de junio, que fue el pleno, estamos hoy a día 12 de julio. 10 días, bueno, parece que lo que la alcaldesa le fue a decir a Madrid ayer no existía. Es decir, Telde vive una realidad, Telde es feliz, es decir, Telde no tiene problemas, Telde mira hacia la costa, mira hacia no sé dónde, pero aquello de la quita, la carencia, el techo de gasto, todas esas falsedades y mentiras que vino contando de su viaje a Madrid, al final se desmontan, ella sola se contradice. Es decir, si tan mal estábamos para ir a Madrid a pedir una quita, una carencia, o que nos incremente el techo de gasto, no tiene sentido que ayer todo parecía maravilloso, ¿no? Es esa realidad que quiere vender en un lado, pero que luego los hechos le tumban abajo. Luego, cuando entremos en los temas económicos, con el tema de la carencia, la quita y el techo de gasto, con los números en la mano, vemos que ir a Madrid a decir lo que dijo, ir a la prensa a decir lo que dijo en el pleno, al final es quedar en ridículo y en evidencia, porque esa realidad, los hechos que la determinan son totalmente opuestos o contrarios a lo que ella dice. Improvisación, nula transparencia, se improvisa a diario. Yo creo que ustedes tienen que sentirse orgullosos porque cada vez que ustedes publican una denuncia ciudadana, una crítica, al día siguiente se está trabajando, es decir, no se planifica la gestión, es todo a golpe de apaños, de tapar baches y de tapar agujeros, por valga la expresión. No hay una planificación del trabajo, no hay un seguimiento a la ejecución de los contratos que ahora mismo tiene el ayuntamiento con empresas privadas que gestionan servicios públicos. Y luego, en transparencia, la padecemos, la sufrimos, particularmente más por Telde, de forma dura. Y ahora no solo lo decimos nosotros, Transparencia Internacional en esta semana ha publicado su lista de los 110 municipios de más de 100.000 habitantes, digamos el ranking de más o menos transparentes, y Telde aparece en el 108 de 110, es decir, hemos bajado del 2014. Dintra, esta empresa o ONG, no sé lo que es, que el ayuntamiento ha contratado para que le haga el trabajo y decirle cómo hay que hacer para ser transparente, hablaba hace unos meses, decía que Telde era el segundo municipio más transparente de Gran Canaria, con una media de un 40% o algo así. Pero claro, somos los mejores entre los peores. Utilizando una terminología docente, de 0 a 10, un 4 es un suspenso, no aprobamos, pero como los hay peores, nosotros somos buenos, si somos los mejores entre los peores. Pero ese dato coincide con Transparencia Internacional y nos pone aproximadamente la misma nota, un 4 y pico. Pero hay un dato, si quieren cuando puedan entran en esa página, donde habla de los apartados donde se ha hecho el estudio, y hay uno que dice derecho a la información, de 0 a 100, 0. Es decir, el derecho a la información en Telde es 0, es nulo. Y en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque hay información, hay documentación a la que nosotros no tenemos acceso. Vemos cómo dice la alcaldesa que Telde ya se defiende en los tribunales. Pero solo habla de aquello que le conviene, o de aquello que le va bien, aquello que gana. Nosotros ya por segunda vez, como dijimos en el pleno anterior, hemos pedido la relación de sentencias firmes que dice que tenemos que pagar, que se hizo una modificación presupuestaria para pagar del primer viaje en 900 y pico mil euros, pero que seguimos sin conocer de qué son esas sentencias, de qué etapa provienen y cuál es la razón por la que Telde ha perdido
esos pleitos y cuál es la razón por la que tenemos que pagar y cuántos son los intereses. De eso la alcaldesa ayer no dijo nada. De esas sentencias que se pierden, por ejemplo, la de los locales de Melenárraga, que ni se recurrió, de esa no se habla. Solo se habla de las que se ganan, que me parece bien, pero habría que hablar de todas. La gestión presupuestaria y económica, entendemos que es la base de la actividad política y de los servicios a prestar a la ciudadanía. Nosotros siempre la hemos definido como un foní, o como un embudo, como ustedes la quieran llamar, ¿no? La administración va a lo ancho y cuando llega al área económica y financiera se estrecha, entra en un pasillo oscuro y casi sin salida. Se exigen, en ese látigo que se está aplicando, se exigen responsabilidades a los jefes de servicio. No ha habido una planificación y organización de entrada, sino simplemente ahora a capricho se van quitando, colocando, poniendo más, menos. Cada cual puede estar de acuerdo con un jefe o no, puede ser más, menos trabajador, pero se le exigen responsabilidades a los jefes de servicio. Hablo del cese último, de los ceses últimos, porque no fueron capaces de ejecutar el presupuesto en las áreas que ellos gestionan, pero sin embargo, el área económica y financiera, que es un caos, que ahora entramos en ello, no se le exigen responsabilidades a la concejala, o todo siempre será responsabilidad de los trabajadores. Primero la responsabilidad era de Mas Portel, cuando nos fuimos, luego del PSOE, cuando se fueron. Ahora ni está Mas Portel ni está el PSOE. Ahora la responsabilidad es de los empleados y empleadas públicas. ¿Cuándo asumirá este gobierno la responsabilidad por aquello que no gestiona bien? Contratación, todos vemos lo que es, como dije antes, en 2 años un contrato menor de 25.000 euros para adjudicar los uniformes de la policía. Hoy hay otra mesa para la recogida de animales, el servicio de recogida de animales. Es decir, aquello que es el motor que se supone, como dice la alcaldesa, que atrae al empresario o que puede generar que sea atractivo para mover la economía local, la inversión pública, aunque por poco que sea, eso falla. Falla no existe. El año pasado, creo, por septiembre, porque en julio, creo que el 27 de mayo del año pasado, la alcaldesa hizo una rueda de prensa y la concejala de Economía y Hacienda para hablar de la liquidación del presupuesto del 2015 y habló del cajón de sastre, como lo define ella, que es la famosa cuenta 413. Hubo un compromiso en septiembre del 2015 por todos los grupos que estábamos en ese momento, en ese pacto, ya lo hubo en el pacto del buen gobierno, estaba recogido, y luego hubo un compromiso público de la concejala de Economía y Hacienda el 26 de septiembre del 2015, en el que se comprometía, hablaba de una supuesta deuda de 44 millones de euros que había dejado el gobierno anterior, y que se comprometía a hacer la auditoría que el pacto se había comprometido, y que no recuerdo en qué espacio de tiempo iba a dar cumplida información. Ayer decía la alcaldesa que se encontró una situación económica complicada. Yo dudo mucho que ella pueda conocer la situación económica complicada en la que se encontró, porque esa auditoría no existe. Es decir, no sabemos realmente si lo que cuenta es cierto o no. Es decir, ya todos conocíamos la realidad económica, lo decíamos cuando estábamos en el mandato anterior en la oposición. La conocía la señora alcaldesa, pero cuando te comprometes a que se conozca al detalle el por qué y con quién, eso no existe, ese compromiso no existe. Pero sí existe, porque aparece en la liquidación de cuentas de este año, aparece en el Ministerio, la famosa cuenta 413, que son las deudas contabilizadas pendientes de aplicar a presupuesto, es decir, las facturas en los cajones. Hay varias contradicciones que espero que alguien las aclare y descuadre, porque cerramos el 2015, según decía la propia alcaldesa, cuando liquidó cuentas el 27 de mayo ese del 2016, hablaba de 50 millones de euros. 50 millones de euros y que iban a depurar la cuenta para dar cuenta, valga la redundancia. O están utilizando la depuradora de Hoya del Pozo, que está a tope y no da para más, o la de Ginamo, porque no terminan de depurar esta cuenta. La hemos pedido en 3 ocasiones. La última hace poco,
cuando pedíamos la liquidación de cuentas. ¿Por qué? Porque es importante. Porque la alcaldesa, cuando hace ahora la liquidación de cuentas, al igual que la vez anterior, dice, sí, tengo un remanente, pero tengo que aplicarlo a la deuda. Pero es que cerró el 2015 con 50 millones y este lo vuelve a cerrar con 50 millones. Entonces los remanentes no los está aplicando a pagar deuda. Si no está ni cumpliendo ni con lo que le dice Madrid, o lo que le dijo Madrid, ni está cumpliendo o no está contando toda la verdad. O cada vez que le conviene, por el momento dice una cosa, hace un año, y ahora dice la contraria o no se acuerda. El presupuesto del año 2016 no se hizo. En aquel momento a la concejala, digamos, se le podía dar ese margen digamos, de error, o como lo queramos llamar, porque recién llegada, unas cuentas que estaban complicadas, que estaban intentando depurar y auditar, y todos los problemas que tenía en el área económica y financiera, a lo mejor, bueno, bien, el presupuesto del 2016 era lógico, entre comillas, que se pudiese prorrogar. Pero ya el del 2017 es el acabose, porque primero presumieron de que iban a sacar un presupuesto para el 2017, eliminando o quitando todas aquellas cosas que entendían que no eran buenas para Telde, para marcar las políticas del nuevo pacto. Pero no tenemos presupuesto para el 2017 y, si nadie lo remedia, nosotros ya anunciamos que probablemente el del 18 tampoco, ni el del 19, y ahora lo explico. El nivel de ejecución de este gasto, del gasto de este año, que era en lo que quería entrar, que aquí ya entra lo del viaje a Madrid, el famoso techo de gasto. Es decir, es incomprensible que la alcaldesa vaya a hablar con el señor Nadal, no el tenista, sino el secretario de Estado de Hacienda, presuma de tratar esas cuestiones a ese nivel, que me parece muy bien que Telde llegue a ese nivel, pero, como bien dije antes, hablaba de una quita, algo que no existe. Hablaba de negociar una carencia, es decir, mire, no me obliga usted a pagar en los próximos años para yo tener más dinero para gastar. Vamos a negociar el techo de gasto porque yo, alcaldesa de Telde, me siento con el señor Montoro a negociar esto. Mire, en estos días el gobierno del Estado ha cerrado con los partidos que tienen representación en el Parlamento el techo de gasto, porque es una ley orgánica y que solo la pueden tratar y negociar a ese nivel. Pero bueno, la alcaldesa nos dijo que ella estaba en disposición de negociar con el señor Montoro el techo de gasto, una cosa increíble. No sé si alguien le explicó que eso, quien lo tenía que negociar eran otros. El techo de gasto se fija, creo que en 1,39, en 1,40, algo así, lo que han cerrado. Pero aquí es donde viene lo simpático, ¿no? Pasamos un año desastroso, horrible, en el sentido ese de huelgas, impagos, imagen que trasladamos al exterior de que somos un municipio enterrado en deudas, que no tenemos dinero para sobrevivir, que estamos todos los días tocando en las puertas de otras administraciones, pero nos permitimos el lujo de cerrar el ejercicio con 62 millones de euros en el banco. Eso no lo decimos nosotros, eso ya está escrito y está en la liquidación que nos entregaron ayer, o el lunes, por suerte, está reflejado, 61.234.520. Así es como se cierra el ejercicio, con los fondos líquidos, es decir, con dinero en el banco. La alcaldesa dice ayer 3 verdades, pero no las explica, hablando siempre de temas económicos, porque en la revista yo no veo que ella hable de muchos temas económicos, y en el vídeo no sé si dice algo, pero allí sí comenta algo y dice que se encontró una situación económica desastrosa, como dije antes. Si no auditas, no conoces realmente la situación económica, que redujo el déficit en 21 millones, cierto, lógico. Habla de que se encontró, o que había una deuda financiera al cerrar el ejercicio de 105 y ahora de 93. Es que la ley le obliga a pagarle a los bancos, que menos, que encima tiene 62 millones de euros y no le pagas a los bancos. Es que con el único que está cumpliendo es con los bancos y con Valora. Con las personas no está cumpliendo. No está cumpliendo porque el periodo medio de pago a proveedores, calculando y metiendo dentro que los bancos cobran a 30 días como marca la ley, según dice el Ministerio de Hacienda, está en 290 días.
que cuando se inicia este mandato se recogen con 102 días, datos publicados por el Ministerio de Hacienda, periodo medio de pago a proveedores. Se ha incrementado a 290, es decir, casi un 200%, pero somos muy buenos, estamos haciendo políticas para las personas. No sé si los proveedores pensarán lo mismo, porque trabajamos, recaudamos para pagar a los bancos. Y digo recaudamos porque presume de haber ingresado 10 millones de euros más. Cierto, el presupuesto de ingresos es de 91.445.683. Es decir, en razón o en relación al presupuesto prorrogado hay casi 10 millones, 11 millones de euros más. Es cierto, ingresamos más, apretamos más el bolsillo a los vecinos a través del catastrazo, porque ahí tiene mucho que ver el catastrazo, pero gestionamos peor y gastamos menos. Porque las obligaciones reconocidas netas, es decir, lo gastado, incluido el banco, no llega a 65 millones de euros. Es decir, nos quedamos en 64.730.000 euros. Es decir, ingresamos más, pero somos malos gastando y gestionando lo que tenemos presupuestado. Ya no es que quieras hacer algo nuevo, sino aquello que tú dices que vas a hacer para prestar el servicio a las personas, al final ha quedado en eso, en titulares, titulares y más titulares. La realidad, la que ellos muestran, no lo estamos diciendo nosotros, dice que este gobierno no ha sido capaz de gestionar ni su propio presupuesto. No llega ni al 70%, y estoy siendo generoso. Y aquí entra lo del famoso techo de gasto. Es decir, el techo de gasto no se fija por tus ingresos, se fija por tu nivel de gasto. Entonces, ir a Madrid, como dice ella, a negociar o a pedir que te incrementen el techo de gasto, cuando tú, a ti mismo, a tu administración, le has dado un hachazo porque no has sido capaz de gastar, y ahí es donde se va a fijar el techo de gasto, quitando la deuda financiera. El techo de gasto se fija en razón de los gastos de la gestión que has tenido en el resto de apartados, de capítulos. No llega, bueno, voy a dar un dato oficial, no es nuestro. El techo de gasto, aplicando los porcentajes que la ley dice, pues se quedarían 49.598.000 euros, lo que podría hacer de presupuesto para este año y subir un 2%, creo, el año siguiente. Estás ingresando a 91 y por ley estás obligada, no vas a poder presupuestar más de 50, más la deuda financiera que encima se ha rebajado. Pues ustedes me dirán cómo se pueden prestar los servicios a las personas si tú, a ti mismo, te limitas la posibilidad de gastar más porque lo tienes. Conclusión final con esto, que las políticas de Montoro y la incapacidad de este gobierno para gestionar los servicios y lo presupuestado le van a terminar pagando las cuentas. Es decir, al final, Telde cuadrará las cuentas teniendo servicios en precario, pagando tarde y mal a los proveedores, por lo mal que se gestionan los ingresos. Bueno, seguirás acumulando dinero ahí en el banco que no vas a poder tocar, porque lo que decía antes, claro, cuando alguno de ustedes le diga, oye, es que tienen 62 millones de euros en el banco, y volverá a contestar, pero están comprometidos. No, lo comprometido lo dice la propia liquidación, obligaciones reconocidas netas. Es decir, yo tengo comprometido lo que he gastado, no lo que no he gastado. Lo que no he gastado no lo tengo comprometido con nadie, me queda de remanente. Que es curioso, presumo de un remanente de 36 millones de euros, pero para mí, yo entiendo que, hablo una opinión personal, presumir de tener dinero y no haber prestado bien los servicios a los vecinos, prefiero tener un déficit económico que un déficit o una precariedad a la hora de prestar los servicios públicos. Es decir, hay un nivel de incongruencia y contradicción. Y por un lado presume de que lo ha hecho todo bien y que el servicio que se presta es maravilloso, no sé si suele andar por darse una vuelta alrededor de los contenedores y del Telde más limpio, porque es un desastre, pero esa realidad virtual, luego nos vamos a los datos y vemos que no ha gestionado, que no ha hecho nada. No ejecutar ni el 70% del presupuesto, está en un 60 y pico,
pues sinceramente, poco de lo que presumir o poco de lo que uno pueda alegrarse como vecino o vecina de este municipio. Las conclusiones de ese techo de gastos, yo creo que esta opinión la pueden compartir algunos técnicos con nosotros, claro, por si igual la alcaldesa piensa que como no nos hemos presentado unas oposiciones para habilitado nacional no podemos opinar, como nos dijo en una ocasión, pero a ese nivel de ejecución la conclusión es que disminuye el techo de gastos no financiero, lo cual repercute directamente en la elaboración de un nuevo presupuesto, que era lo que decía antes. Vamos a tener una prórroga del 2018 y otra del 2019 para poder seguir trabajando con un presupuesto de 80 millones, porque si no, no va a llegar. Por lo tanto, estará, nosotros entendemos que va a ser así, pues 4 años trabajando con el presupuesto de las políticas que ella decía que no eran buenas para Telde. Seguirá aplicando las políticas que ella no quería para Telde, que recaudar mucho a través de los impuestos para gestionar mal y poco. Seguirá incumpliendo la normativa sobre morosidad de las administraciones públicas, lo cual va a afectar a la estabilidad financiera, es decir, lo que yo decía antes. Cumplimos con los bancos, pero el periodo medio de pago está disparatado. 290 días, creo que somos, no sé si los primeros o los segundos en Canarias en tardar más en pagar, y no sé si el cuarto en España de los municipios de más de 100.000 habitantes. Y luego también van a tener un problema con la normativa que regula la contratación pública. Pero bueno, eso ya son temas que los técnicos se los expliquen, que los técnicos le expliquen a ellos. Pero la realidad, esa realidad que vive ella, no tiene nada que ver con la que los números, los datos, el resumen de la gestión. La gestión de un ayuntamiento se encuentra en eso, en lo que ingresa y gasta. Y vemos que esa realidad paralela, al margen de los grandes errores que hay aquí, pero bueno, ya que lo corrijan los técnicos, hay un dato llamativo, por eso digo lo de los grandes errores. Si en el 2015 la cuenta esa 413 era 50 millones de euros, y dicen que han pagado, han rebajado, no sé si 3, 4 millones de esta cuenta, no puede ser otra vez 50 millones de euros. No podría repetirse la cantidad, salvo que aquí se sigan metiendo facturas fuera de los cajones. Entonces sí habría una explicación. Y el resto pues va sobreviviendo como puede, gracias al tutelaje de su partido en el Cabildo, gracias a que ahora tiene de socio a Coalición Canaria ahora que está en el gobierno. Un partido que doña Carmen no quería porque no representaba el cambio en Telde y formó parte de aquellos grupos que llevaron a Telde a esta situación. Pues ahora parece que se encuentra muy cómodo y muy tranquilo. No tiene problemas porque se han comprometido a hacer no sé cuántas cosas en Telde, como siempre, ¿no? Muchos proyectos y pocos planes. Sí, aquí todos son proyectos, pero no hay ningún plan para ejecutar. Y bueno, está tutelada por su partido en el Cabildo. Estamos viendo cómo inyecta dinero y más dinero para todo. Le ha traspasado competencias, sobre todo en materia de contratación, ha traspasado competencias porque el Cabildo está haciendo cosas que le corresponderían a Telde. Lo último, los 300.000 euros para la asesoría jurídica. Yo no sé cómo se puede ir a llorar al Cabildo diciendo que no tiene perras y tiene 62 millones de euros en el banco, de verdad. Yo que a mí se me caería la cara de vergüenza. O cuando le diga al señor Nadal en Madrid, mire, deme usted una carencia porque no tengo dinero. Digo, oiga, pero que usted acaba de presentar la liquidación de cuentas y dice que usted tiene 62 millones de euros en el banco y que no ha sido capaz de gastar y gestionar lo que tenía, ni su propio presupuesto. ¿Cómo le voy a aumentar techo de gasto? ¿O cómo le voy a dar carencias? ¿O cómo le voy a hacer una quita? Si usted tiene en el banco casi un presupuesto económico de un ejercicio entero, ¿cómo le voy a hacer yo eso a usted? ¿Y qué le digo a los 8.000 y pico municipios restantes? Pues sobrevive gracias en la gestión, no en lo económico. En lo económico sobrevive gracias a que los vecinos de Telde pagamos impuestos, recauda muy bien,
gracias a las políticas del señor Montoro y del Partido Popular, de subir impuestos y del catastrazo, pero sobrevive gracias a la tutela de su partido en el Cabildo, que le salva los muebles constantemente. Y lo último, como decía, esa inyección de 300.000 euros para la asesoría jurídica a través de un convenio con el Cabildo, que todavía no, con la Universidad de Las Palmas, perdón, que todavía no sabemos si lo firmará Telde o lo firmará directamente el Cabildo con la universidad. Según Álvaro entiende que es Cabildo-Universidad para gestionar los temas de Telde. Yo creo que con esto medianamente terminamos y nosotros, bueno, pues seguiremos en nuestro sitio, en nuestro lugar, el que hemos elegido de forma voluntaria en la oposición, intentando hacer las cosas medianamente bien, en lo que podamos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Estamos intentando, en los plenos particularmente, echar no una mano a ellos, sino una mano a los ciudadanos y a los proveedores. Como bien decía antes, los plenos se han convertido en un órgano de gestión de facturas y creo que hay proveedores que no tienen culpa de la mala gestión de los gestores públicos. No nos vamos a oponer a que se abonen o se liquiden deudas por servicios básicos, por ejemplo el tema de la luz. Llevamos 2 años con un contrato caducado que no se prorrogó y no son capaces de poner uno en marcha, y no vamos a ser nosotros los que paralicemos la administración, pero tampoco vamos a estar para que luego la señora Hernández haga sus revistitas y sus vídeos presumiendo de cosas que al final salen o terminan saliendo gracias a que hay grupos en la oposición que entendemos que hay que desbloquear situaciones por la mala gestión de este gobierno y de alguno anterior, para que no complique la vida, como bien decía antes, a pequeños y medianos empresarios y a ciudadanos de este municipio. Vamos a seguir haciendo una oposición fiscalizadora, dura cuando tengamos que serlo, y, como bien dije antes, cuando haya que colaborar, siempre que haya transparencia, siempre que haya diálogo, siempre que haya consenso. Bueno, perdón que yo me meta en estas cosas porque de otro medio de comunicación, pero creo que me lo comentaba Álvaro, el programa de la televisión canaria en el que participó la señora alcaldesa, creo que en las primeras preguntas, cuando se habla de los gobiernos en minoría, la alcaldesa, como siempre, se acuerda de Mas por Telde, se acuerda del PSOE, no para bien, por supuesto, y olvida que, a diferencia del alcalde de La Laguna, ella arranca con un gobierno en mayoría y que queda en minoría. Por eso, por lo que decía antes, su soberbia y sus políticas totalitarias. Y luego, si escuchamos al alcalde de La Laguna, cuando le dicen, oiga, ¿y usted cómo sobrevive en minoría? Dicen, gracias al diálogo, al consenso y a su capacidad, a su cintura política, para relacionarse con el resto de los grupos, para pactar, negociar y sacar los temas adelante. Y eso es un poco lo que sufrimos y padecemos. Seguiremos estando para lo que haga falta, pero no para lo que le convenga a la alcaldesa, sino para lo que le venga bien a los vecinos de este municipio. Y con esto poco más. Si ustedes tienen alguna aclaración de lo que yo he dicho, o quieren hacer alguna pregunta fuera de lo que nosotros